Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos. Good afternoon, my beloved friends and brothers. Aquí estamos una vez más We are here once again para este tiempo de comunión for this time of en el fellowship Espíritu in the Spirit y traer una impartición and to bring an impartition de la palabra de Dios of the Word of God con cada uno de ustedes. with each one of you. Antes de entrar en la palabra, Before going into the Word, quiero enviar una felicitación muy especial, I want to congratulate in a very special way. primeramente a la pastora Raquel Barrios, First to Pastor Raquel Barrios, que el día de hoy está cumpliendo años. that today is her birthday. Y también quiero enviar una felicitación muy especial para mi nieto Julio Adriel, And I also want to send a very special celebration for my grandson, Julio Adriel, que el día de mañana estará cumpliendo años también. that tomorrow will be his birthday. Y muy especial para el día martes, And also very, very special for Tuesday, que mi hijo Amador estará cumpliendo años también. that my son Amador will be celebrating his birthday as well. Espero que Dios les conceda muchos años de I vida hope that God gives them many years of life y que la salud esté presente todo el tiempo en ellos. and for health to be present in their life for a long time. Gracias a todos los que cada domingo se están conectando, I want to thank everyone that connects each Sunday, especialmente a nuestra iglesia local, Centro Cristiano Misionero de Dallas, especially those from our local church, Central Christianary of Dallas, pero también a todos nuestros hermanos de la familia Centro Cristiano Misionero Internacional, but also all of our brothers that are part of Central Christian Missionary International, a quienes enviamos un abrazo fraterno who we send a fraternal hug en todos los lugares y naciones donde nos ven. in all the places and nations where we are watched. El día de hoy, mis amados hermanos, Today, my beloved brothers, vamos a continuar we're going to continue con un tema que comencé la semana anterior with a topic that we started last week, y que nos va a ocupar, creo que por varios meses. and I believe is going to take a couple of months. Y ese es un tema que creo que es indispensable And I think that this is a topic that's just necessary para poder entender el fundamento de la iglesia. to be able to understand the foundation of the church. El tema es la revelación del misterio, The topic is the revelation of the mystery, la the manifestación de lo manifestation que había estado oculto of what had been hidden en generaciones pasadas. for past Y generations. quisiera tomar un minuto para orar. And I would like to take a minute to pray. Padre, te doy muchas gracias Father, we thank you por la oportunidad que me das for the opportunity that you give me de poder predicar tu palabra. to be able to preach your word. Gracias por ese misterio que has revelado Thank you for that mystery that you have revealed. y que ahora estás revelando a mucha gente And también. that today you are revealing to many as well. Es mi oración It is my prayer que reveles a cada uno de mis hermanos, for you to reveal to each one of my brothers, especialmente a los ministros, especially to the ministers, el misterio escondido the hidden mystery de Dios en Cristo Jesús. of God in Christ Y Jesus, que todo lo que vamos a hablar el día de hoy, and that everything that we'll speak today, tú me des las palabras precisas so you can give me the precise words para dar a conocer este misterio so that I'm able to let this mystery be known como debo de hacerlo. as I should. En Cristo Jesús, In Jesus, Señor nuestro. our Lord, Amén. amen. Pues mis amados hermanos, So my beloved brothers, vamos a continuar con esto we're going to continue with this. y el mensaje de hoy And today's message, lo podemos titular we could title it, El origen de la especie superlativa. The Origin of the Superlative
species. Lo voy a repetir. I'm going to repeat El it. mensaje de hoy lo podemos The titular message of today, we can title it, El origen de la especie superlativa. The Origin of the Superlative Species. Quiero compartir con ustedes I want to share with you una serie de textos a series of texts sobre los que construiremos in where we will build el fundamento de este mensaje. the foundation for today's message. Vamos a abrir nuestras Let's Biblias, open our Bibles primeramente en la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, in the letter from Paul to the Romans, capítulo 8 chapter 8, y versículos 28 y 29. verses 28 and 29. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. And we know that all things work together for good for those who love God and are called according to his purpose. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. To those who are called to his purpose. Creo que es un pasaje clave, I think it is a key passage porque a través de los años me he dado cuenta que la mayoría de la gente de la iglesia no entiende lo que está Dios hablando, expresando a través de este versículo. because throughout the years I have come to know that many don't know when they're expressing this passage. Toda la gente habla de que todas las cosas te van a ayudar a bien, Everyone speaks of all things work together for my good. pero déjeme decirle que en contexto lo más importante de esto, But when we read in context, the most important part of this verse, y me gustaría que lo pudiera marcar ahí en su Biblia, si tiene su Biblia, que subrayara la parte donde empieza a decir a los que conforme a su propósito son llamados. and I would like you to underline it or mark it in your Bibles, the part where it says, to those who are called according to his purpose. Porque lo más importante en el texto Because the most important part of this text es precisamente is precisely el propósito, lo que Dios está hablando ahí. the purpose of what God's speaking of here, the word purpose. Versículo 29 Verse 29. dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Verse 29, because those who he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his Son, and his Son would be the firstborn among many brothers and sisters. La mayoría de los creyentes The majority of the believers, le ponen mucha atención a la palabra predestinó. many of the believers pay attention to the word predestined. Y no le quiero restar importancia, And I don't want to take away the importance, pero también me gustaría que subrayaran la parte más importante de este versículo, but I would also like you to underline the most important part of this verse, donde dice fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. that they were made conforming to the image of his Son. Porque eso es lo que tenía que ver con el propósito que habla el versículo anterior. Because that is exactly what it meant by what it spoke in the verse before about the purpose. De ese propósito eterno habla los que son llamados. Of that eternal purpose that is spoken to those who are called. Y es para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. And it was because they were to be predestined to be conformed to the image of his Son. Recuerde que con estos versículos Remember that with these verses, construiremos we are going to build el fundamento de este mensaje. the foundation of today's message. Ahora vamos a ir a San Juan capítulo 6 y versículo 57. Now we'll go to John 6:57. Dice, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come también vivirá por mí. Just as the living Father sent me, and I live because of the Father, so the one who consumes me will live because of me. Aquí le pido que marque Here I ask you to mark in your Bibles la última parte del versículo the last part of the verse, donde dice, también vivirá por mí. will live because of me.
San Juan capítulo 10 y versículo 10. John 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. The thief comes only to steal, kill, and destroy. I have come so that you may have life and may have it abundantly. Aquí, por favor, marque la parte donde dice tengan vida y para que la tengan en abundancia. And in your Bibles, mark the part so you may have life and may have it abundantly. Por cierto, quiero mencionar So I also want to mention que el ladrón que está hablando ahí no es el diablo como la mayoría de la iglesia lo ha interpretado. that the thief that it's speaking of here, it is not speaking of the devil as the majority of the churches have interpreted. Lea todo el pasaje Read the entire passage del capítulo 10 desde el versículo 1 of chapter 10 from verse 1 para que entienda de quién está hablando el Señor cuando dice el ladrón. and so you know who it's speaking of when he's talking about the thief. Ahora vamos a ir al libro de Génesis, Now we're going to go to Genesis al capítulo 1 chapter 1 y versículo 11. and verse 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. God said, let the land produce vegetation, plants yielding seeds and trees on land bearing fruit with seeds in it according to their kind, and it was so. Quiero que marquen ese versículo 11, I want you to mark verse 11, las palabras según su género. the words where it says according to their kinds. Versículo 12. Verse 12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. The land produced vegetation, plants yielding seeds according to their kinds, and trees bearing fruit with seeds in according to their kinds. God saw that it was good. Marque también en el versículo 12 según su género. Mark in verse 12, according to their kind. Versículo 21 del capítulo 1 de Génesis. Of Genesis, we're going to go to Genesis 1:21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. God created the great sea creatures and every living and moving thing which with the water swarmed according to their kinds, and every winged bird according to its kind. God saw that it was good. Quiero que marque también ahí la palabra según su género. I want you to mark the word according to its kind. Versículo 25. Verse 25. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. God made the wild animals according to their kinds, the cattle according to their kinds, and all the creatures that crept along according to their kind. God saw that it was good. Marque ahí según su género. And mark on your Bibles according to their kind. Aparece dos veces en ese versículo 25. You'll see it appear twice in verse 25. Versículos 26 al 28. Verses 26 through 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra
los creó. 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Then God said, let us make humankind in our image after our likeness, so that they may rule over the fish of the sea and the birds of the air, over the cattle and over the earth, and over all creatures that move on earth. God created humankind in his own image. In the image of God, he created them, male and female, he created them. God blessed them and said to them, be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it, rule over the fish of the sea and the birds of the air and every creature that moves on the ground. Quiero que marquen por favor en el versículo 27 a su imagen. I want you to mark on verse 27, in his image. Y en el versículo 28, And on verse 28, llenad la tierra, subdue, to multiply y la palabra señoread. and subdue it, Versículo 31. or to rule over it. Verse 31, Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. God saw that all that he made, it was very good. There was evening and there was a morning in the sixth day. Génesis capítulo 2, versículos 1 y 2. Genesis 2, verses 1 and 2. Fueron acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. By the seventh day, God finished the work that he had been doing, and he ceased on the seventh day all the work that he had been doing. Y todo está terminado. And everything was finished. Génesis capítulo 2, Genesis chapter 2, versículos 8 y 9. verses 8 and 9. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. The Lord planted an orchard in the east in Eden, and there he placed the man he had formed. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. The Lord made all kinds of trees grow from the soil, every tree that was pleasing to look at and good for food. Now the tree of life and the tree of knowledge of good and evil were in the middle of the orchard. Capítulo 3 y versículo 22 del libro de Génesis. Chapter 3, verse 22 of Genesis. Y dijo Jehová Dios: he aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. And the Lord said, now that the man has become like one of us, knowing good and evil, he must not be allowed to stretch out his hand and take also from the tree of life and eat and live forever. El día de hoy, mis amados hermanos, Today, my beloved brothers, vamos a profundizar we are going to go deep, y apenas estamos comenzando. and we are just starting. Estamos en la We superficie are at surface de lo que tiene que ver con la revelación del misterio. of what has to do with the revelation of the El mystery. misterio de Dios en Cristo. The mystery of God in Christ. El libro de The Génesis book of Genesis, es la semilla it's the seed del misterio. of the mystery. Ahí en ese libro In this book, está contenido it is contained el origen de la creación. the origin of creation. En Génesis In Genesis, tenemos el principio de la creación de Dios. we have the beginning of creation of God.
y en forma de sombra and as a form of a shadow, la revelación del misterio. the revelation of the mystery. En los primeros 2 capítulos, In the first 2 chapters, el origen de todas las cosas the origin of all things creadas visibles that were created visibly se expresa en Génesis capítulo 1 y versículo 1. are expressed in Genesis 1, verse 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. In the beginning, God created the heavens and the earth. El libro de Génesis The book of Genesis es un libro acerca de la vida. is a book about life. En realidad, toda la escritura In reality, the entire scripture, es un libro acerca de la vida. it's a book about life. Cuando Jesús entró en el tiempo y el espacio When Jesus came into the time and space y se hizo and he carne, was made flesh, una de las palabras más frecuentes en sus enseñanzas one of the most frequent words in his teachings y predicaciones and preaching era la palabra vida. was the word life. De hecho, uno de los In evangelios fact, one of the gospels que más claro revela esta verdad that reveals more clearly es el evangelio de Juan. is the book of John. Otra palabra Another word que Jesús utilizó con mucha frecuencia that Jesus used with frequency fue la palabra el reino de Dios. was the word the kingdom of God. Así que la Biblia So the Bible, es un libro it's a book sobre la vida. about life. Este mensaje del día de hoy Today's message, bien lo podemos titular we can really well title it El origen de la especie superlativa. The Origin of the Superlative Species. Y quiero definirle el significado de superlativa, porque tal vez algunos nunca han escuchado esta palabra. And I want to define this word superlative because maybe some of you have never heard this word. Superlativa The word superlative, significa it means de la clase u orden más elevado. of the highest and class or order. Es lo que sobrepasa todo lo demás It is what surpasses everything o cualquier otra cosa. or anything. También superlativa The word superlative, se define como algo que es extremo, it also is defined as something that is extreme, aquello que está sobre, something that is over, que es superior, that is superior, que es lo más avanzado, that is the most advanced, y esto es lo que nos introduce and this is what is introduced. Génesis capítulo 1 y versículo 1. Genesis chapter 1, verse 1. Nos introduce a la vida superlativa, It is introducing us to the superlative life, la vida no creada, the life that was not created, la vida superior, the superior life, la más avanzada en todo el the universo. most advanced in the entire universe. Luego, mis amados hermanos, lo que tenemos después del versículo 1 Then what we have after verse 1 es la clasificación is the classification de los organismos, of the organisms, como se dice técnicamente or as you can technically call it, en la ciencia y más particularmente en la in biología. science or in particular biology. Hay una rama de la biología que se llama la taxonomía. There's a branch of biology that's called taxonomy. Y esta es la clasificación ordenada And this is the order classification de las categorías. of categories. Por eso es que cuando usted ve This is why when you see Génesis capítulo 1, Genesis 1, nota que después de presentar la vida suprema, that after he presents the supreme life, después procede then he proceeds a presentar la vida vegetal, to present to us the vegetable life. que es la más inferior, That is the most inferior porque cada clase de vida because each type of life, se reproduciría según su género. each type of life would be reproduced according to its kind. Luego procede con los peces del mar, Then it proceeds to the fish of the sea, después con las aves de los and then cielos, to the fowls of the air,
air, los animales de la and tierra, then any beast on earth. y luego finalmente crea al ser humano. And then finally, he creates humans. El ser humano Humans, es la vida superlativa en la tierra, it is the superlative life on earth, pero no es la vida suprema but it is not the supreme life en el universo. in the universe. ¿Por qué? Why? Porque sobre el hombre está Dios Because over man is God y los ángeles. and the angels. El hombre The man fue creado, was created, dice el salmista, the psalm says, poco menor que los the ángeles. psalmist says, lower than the angels. Este orden en el This Génesis order in the Genesis, nos presenta el orden de las it categorías presents to us the order of the categories según su género. according to its kind. La vida vegetal, The vegetable life, la vida marina, the marine life, las aves, the fowls, la vida de los the animales life of the animals, y la vida humana. and the human life. Por lo tanto, So by which, la ley del Génesis so the law of Genesis es que cada vida is that each life se reproduce según su propio género. is reproduced according to its own kind. Este es el principio gobernante. This is the beginning government. Este es el que controla la narrativa This is what controls the narrative del Génesis of the Genesis. y en realidad de toda la creación. And in reality, it controls the entire creation. Que cada especie se reproduciría según su género. That each species would reproduce according to its kind, O la semilla or the seed con la cual fue creada. in which it was created by. Por lo tanto, So by which cada forma de vida each way or form of life es gobernada is governed por el tipo de vida by the type of life a la cual pertenece. in which it pertains. ¿Cuándo fue la última vez When was the last time que viste a algún pez that you saw a fish persiguiendo algún auto? that trying to go after a car? Lo que quiero que veas es lo siguiente. What I want you to see is the following. Para que una vida So that a life pueda actuar can act con una naturaleza diferente, with a different nature, un árbol que ladre a tree that can bark, o un perro que viva bajo el agua, or a dog that can live underwater, tiene que convertirse it has to convert en una nueva criatura in- totalmente. into a new creation or new creature totally. En otras palabras, In other words, tendría que tener una nueva naturaleza. he would have to have a new nature. Por eso es que los árboles no ladran, This is why the trees don't bark, los gatos no viven en el agua nor do animals live in the water, y los perros no vuelan. and dogs don't fly. Porque el orden de las especies Because the order of the species no se puede alterar, cannot be altered. no se puede It expresar cannot be el expressed. comportamiento de una clase de vida superior The behavior of a superior life, a menos que no se convierta en una criatura completamente nueva. unless it is turned completely into a new creature. Por eso es que cada forma de vida This is why every way of life es gobernada por su propia vida. is governed by its own life. Cuando Dios creó al ser humano, When God created humans, lo creó con un propósito He created humans with a purpose y para un and propósito. for a purpose. Este propósito This purpose se expresa en tres formas is expressed in three forms en Génesis. in Genesis. Número 1, Number one, fuera portador so that humans could be carriers de la imagen of the image de la forma de vida superlativa of the superlative form of life que es Dios mismo. that is God Himself. Número 2, Number two, el ser humano humans fue creado para tener dominio sobre el planeta, la creación. were created to have dominion or rule over the earth or creation. Y número 3, And number three, que llenara la tierra for they to fill the earth de la imagen de Dios y de su autoridad. of the image of God and its authority. En algo quiero ser enfático, mis amados hermanos. And something I want to be emphatic.
Y es que tú fuiste creado And it's that you were created para ser un portador de la imagen de so Dios. that you could be a carrier of God's image. En otras palabras, In other words, para expresar a Dios mismo. to express God himself. Para que fueras un espejo de Dios en el planeta. So that you could be a mirror of God here on this planet. También fuiste creado You were also created para tener dominio to have dominion sobre la tierra. or to rule over earth. Fuiste creado You were also created para expresar to express la suprema autoridad de Dios sobre toda la creación. God's supreme authority over all creation. Esto excede la lógica humana. This will exceed human logic. ¿Qué personas como nosotros, Which person like Imagínese. us, just imagine you and I, podamos portar la imagen de Dios that you and I could carry the image of God y podemos actuar and that we could act como Dios mismo en la tierra? as God himself here on earth. Imagínate por un momento Just imagine for a moment lo que eso implica what this implies y lo que eso representa. and what this represents. Que hombres mortales como nosotros That mortal men like us podamos ejecutar sobre la tierra can execute here on earth esa autoridad que Dios le entregó al hombre that authority that was given to man, y que nos podamos multiplicar and for us to be able to multiply, y que llenemos la tierra, and for us to fill the earth, pero que lo hagamos but us to do it multiplicándonos by multiplying para llenar la tierra de la imagen de Dios. so that we could fill the earth with God's image. En otras palabras, In en el other Génesis, in other words, Genesis, Dios quería clonarse a sí mismo. God wanted to clone himself. Lo voy a repetir. I'm going to repeat En it. otras palabras, In other words, en el Génesis Dios quería clonarse a sí mismo. in Genesis, God wanted to clone himself. Amen. Dios quería tener a otros que se parecieran a Él. God wanted to have others to look like him. Él quiere que lo glorifiquemos. He wants us to glorify him. La pregunta aquí es, ¿cómo se glorifica a Dios? The question is, how do we glorify God? Cuando cantas un canto y dices para la gloria de Dios, So when you sing a song and say for God's glory, o cuando tú expresas gloria a Dios, or when you express glory to God, bueno, déjame decirte, well, let me tell you, se glorifica a Dios we are glorifying God cuando somos un reflejo de Él mismo en la when tierra. we are a reflection of him here on earth. Nosotros no glorificamos a Dios We do not glorify God porque tenemos una serie de cánticos because we have a series of songs que así lo dicen. that say this. Bueno, eso está bien, Well, that's okay. pero cuando Cristo dijo, But when Christ said, yo te he glorificado I have glorified en you la tierra, on earth, es porque Él dio a conocer al Padre. is because he made the Father be known. En otras In palabras, other words, Cristo hizo visible al Padre. Christ made the Father visible. Jesús fue la cara humana de Dios. Jesus was the human face of God. Así que glorificar a Dios expresa So to glorify God, it y expresses, significa and it means ser un reflejo to be a reflection de Dios mismo en la tierra. of God himself here on earth. Y aún con todo lo glorioso And even with all the glorious que esto pueda ser, that this could be, la verdad del asunto the truth es que eso is that this no es todo. is not everything. Permíteme hacerte una pregunta. Let me ask you a question. ¿En qué capítulo In what chapter, es que se registra la caída del ser humano? in what chapter is it registered when man sinned? Estoy hablando cuando fue creado. ¿En qué capítulo se registra? In what chapter do you see this? Bueno, yo creo que por todos es conocido I think everybody knows this a estas alturas. to this level. Pues se registra en el capítulo 3 It's registered in chapter 3 del libro de Génesis. of the book of Genesis. ¿Cuándo es que se establece entonces el propósito de Dios? It is when God's purpose is established. Esto es
algo sobre lo que tenemos que meditar continuamente. This is something that we have to meditate continually. Si la caída fue en el capítulo 3, If man sinned in chapter 3, entonces cuando se establece el propósito de Dios para el hombre, so when the purpose of man is established, en el capítulo 1 y 2. that you'll see this in chapters 1 and 2. En otras palabras, In other words, antes de la caída. before man sinned, Por lo tanto, by which el hombre no fue creado en la tierra man was not created here on earth con la necesidad de salvación. with the need of salvation. Voy a repetirlo porque esto es clave. I will repeat this because this is key. El hombre no fue creado en la tierra Man was not created here on con earth la necesidad de salvación, with the need of salvation, sino que fue creado para cumplir con el eterno propósito de Dios. but he was created to fulfill the eternal purpose of God. Y por cuanto cumplimos un propósito, And because we fulfill a purpose, es que Dios nos salva. it is why God saves us. Así que el hombre no fue creado en la tierra So man was not created here on con earth la necesidad de salvación. with the need of salvation. El hombre fue creado para un propósito Man was created for a purpose, y el propósito fue anunciado antes que el hombre cayera. and the purpose was announced before man sinned. Esto significa entonces This means que el propósito de Dios that God's purpose, o en el propósito de or Dios that in God's purpose, no había una caída. there had not been a sin. La caída Sin no tiene nada que ver con el propósito, had nothing to do with the purpose, porque el hombre no fue creado con la necesidad de salvación. because man was not created with the need of salvation. ¿Por qué esto es importante? Why is this important? Porque la mayoría de nosotros Because the majority of us, fuimos formados we were formed con una teología evangélica, with a evangelical theology la cual nos enseñó in which it taught us que el propósito supremo de Dios that the supreme purpose of God es que seamos salvos y vayamos al cielo. is for us to be saved and go to heaven. Amados hermanos, My beloved brothers, cuando eres salvo, when you are saved, lo único que ahí sucede the only thing that happens there es que se cumple Génesis 3. is that Genesis 3 Pero- is what is fulfilled. Pero todavía tenemos que regresar a Génesis 1 But we still have to go back to Genesis 1. y la mayoría de los And creyentes the majority of the believers se quedaron en Génesis 3. stayed in Genesis 3. Son salvos, They are saved, pero en lugar de regresar a Génesis 1, but instead of going back to Genesis 1, lo que han hecho es entretenerse they have entertained en las cosas periféricas, in peripheral, en actividades, in activities, en canciones. in songs. Saben más de cómo ir al cielo They know more how to go to heaven que en realidad cómo cumplir con el propósito de Dios. than fulfilling God's purpose. Permíteme explicarlo de esta manera. Let me be able to explain it to you like Creo this. que la mayoría en este tiempo tiene una computadora porque es indispensable. I think that the majority of us have a computer because we all need it. Bueno, imagínate una computadora Well, just imagine your computer que tiene que ser actualizada that has to be updated para que pueda funcionar a su máxima capacidad. so that it could function to its maximum capacity. Tú decides que la computadora You decide that the computer cumpla su propósito, can fulfill the purpose que ésta corra los programas for this to run the program para lo que fue for diseñada, what it was designed for. pero tú estás feliz But you're happy con los programas que trajo de fábrica y no te interesa actualizarla. with the factory programs and you don't care about updating it. A fin la computadora prende y cumple algunas funciones. At the end of the day, the computer turns on and does its functions for the day. Así son muchos creyentes hoy en día. This is the way that many of the believers are nowadays. Están felices de ser salvos, They are happy to just be saved, aunque no están cumpliendo con el eterno propósito de Dios. even though they're not fulfilling God's eternal purpose.
Déjame decirte que el propósito de la salvación Let me tell you that the purpose of salvation es regresarnos a nuestro estado original is to turn us back to our original stage para poder cumplir con el propósito de Dios, so that we're able to fulfill God's eternal purpose. que es portar y manifestar la imagen de Dios That is to carry God's image y multiplicarnos and to multiply y llenar la tierra and to fill the earth con su imagen y autoridad with his image and authority y gobernar sobre toda la creación. and govern or rule over the entire creation. Esto fue antes This is before de la caída. man sinned. Amen. Mediten, mis amados hermanos, en esto. Just meditate for a moment on this. Y ustedes pueden ver que en los 2 primeros capítulos del Génesis, como ya lo habíamos hablado And you antes, can see that in the first 2 chapters of Genesis, as we have spoken it before, no aparece la serpiente, the serpent did not appear, sino hasta el capítulo 3. but until chapter 3. Y tiene su sentencia final And he has his ending sentence en la consumación del eterno propósito de Dios, in the finished work of God's eternal purpose que se expresa a plenitud en los capítulos 21 y 22 del libro de Apocalipsis. that is expressed in the last chapters 21 and 22 of Revelation. Esa es la razón por la cual todo lo que está en Génesis 1 y 2 This is why what you see in Genesis 1 and 2, aparece otra vez en Apocalipsis 21 y 22 you'll see it in Revelations 21 and 22 de una manera amplia. in a very wide way. Déjame hablarte un poco de la redención. Let me talk to you about redemption. La redención Redemption, era y fue it was and it is un plan de a recuperación plan of recovery para lavar la botella to be able to wash the bottle, y para que la botella pudiera contener el vino. and so that bottle could contain the wine. La redención no fue otra cosa, So redemption was nothing else sino la manera del Padre but a way of the Father de recuperar todo lo que se había perdido to recover what had been lost, para poderlo regresar al orden y propósito original to be able to return it to its original purpose, y que pudiera cumplir con la intención original de su creación. and to be able to fulfill the original plan of his creation. La idea de la salvación The idea of salvation es actualizar is to be able to update el sistema operativo del ser humano the operating system of human para que pueda funcionar so that he could function según el diseño original que Dios le dio according to the design that God gave him y según el propósito por el cual fue creado. and according to the purpose that he was created for. La pregunta que esto nos debe provocar es ¿cómo se cumple el propósito de Dios? So the question that we should ask ourselves, how do we fulfill God's purpose? Bueno, no es noticia para nadie So it's not news for everyone. si usted lleva algún tiempo en el Evangelio. If you have been walking in the gospel for some Creo que time, no es una nueva noticia que el hombre cayó en el capítulo 3 del libro de I don't think Génesis. it's news to you that man sinned in chapter 3 of Genesis. Creo que eso no es nada nuevo. I don't think this is something new. Génesis 3 registra eso. Genesis 3 will speak of this. Pero también sabemos But we also know que vino uno a este planeta that a person came to this planet más de 2000 años atrás more than 2,000 years before para salvar lo que se había perdido. to save what had been lost. Por lo tanto, cuando Jesús vino, So when Jesus came, Él recuperó el propósito de Dios. he recovered the purpose of God. ¿Cómo lo hizo? So how did he do this? Porque Él era el portador Because he was the carrier de la imagen de Dios mismo. of the image of God himself. San Juan capítulo 14 y versículo 9 John 14 verse 9 dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? Have I been with you for so long and have not known me, Philip? The person who has sent me has seen the Father.
how can you say, show us the Father? Jesús le está diciendo, ¿quieres ver al Padre? So Jesus is saying, you want to see the Father? Aquí está. Here he is. Yo soy. I am. La representación exacta The exact y representation perfecta and perfect de lo que tus ojos naturales no pueden ver. of what your natural eyes cannot see. Él también tuvo dominio He also had dominion sobre todo lo creado. over everything that was created. Calmó las He tormentas, was able to calm the storms. enmudeció los He vientos. was able to silence the winds. En Marcos capítulo 4 y versículo 39 In Mark 4:39, dice, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, cállate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Él también echó fuera demonios, tuvo autoridad sobre todo lo que se arrastraba y luego llenó la tierra de él mismo. so he got up and rebuked the wind, and he said to the sea, be quiet, calm down. Then the wind stopped, and it was dead calm. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? So what was it that Christ did? Esto es muy importante, mis amados hermanos. This is so important, my beloved brothers. Introdujo al planeta una nueva especie, He introduced to the planet a new species, una nueva humanidad, a new humankind, porque él tenía la vida del Padre en él. because he had the life of the Father in him. Él tenía una vida superior He had a superior life, a la humana. a superior life to humans. Tenía la vida del Padre. He had the life of the Father. Él tenía vida superlativa, He had a superlative life, la más elevada, the most elevated, la vida suprema. the supreme life. Era como un ave tener la vida de un ser humano. It was like just a dwelling for human. Y déjeme decirle, humanamente es difícil de comprender esto que estoy hablando ahora, Humanly speaking, it's hard to comprehend this, porque estas cosas son completamente espirituales. because these things are completely spiritual. La pregunta aquí es, The question here is, ¿cómo puede el ser humano expresar y portar la imagen de Dios? how can humans express and carry the image of God? ¿Cómo puede un ser humano multiplicarse y llenar la tierra con la imagen de Dios? How can a human being multiply and be able to carry the image of God? ¿Cómo puede un ser humano gobernar en la tierra? How can humans govern here on earth? Ponga mucha atención a partir de este momento. Pay close attention from this moment forward. Esto es solo posible This is only possible después del séptimo día. after the seventh day. En otras palabras, In other words, en el día 8, en el día octavo, on the eighth day, el primer día the first day de la nueva creación. of new creation. Lo voy a I repetir. will repeat it. Esto solo es posible This is only possible después del séptimo día, after the seventh en day, el día octavo. on the eighth day, El primer día the first day de una nueva creación. of a new creation. Y algunos se van a quedar pensando, ¿cómo que el primer día de una nueva creación? And some will think, how is it the first day of the new creation? Aquí vamos a empezar a entrar en la revelación del misterio This is what we're going to go into in the revelation of the mystery hasta este punto. until to this point. Por favor, siga este orden. Please follow this order. La creación terminó en el día sexto Creation was finished on the sixth y day. Dios dijo God said que todo era bueno en gran manera. that everything was good in a great way. La Biblia entonces So then the Bible también registra also y registers se nos dice and it tells us que el día séptimo that the seventh es el day día en que Dios descansó, reposó de toda la obra que había creado. is the day that God rested from everything
everything he had created. Mucho ojo, mis hermanos, aquí. Pay attention, brothers. Esto es clave. This is key. Luego tenemos el capítulo 2. Then we see chapter 2. Ahí aparecen cosas There, things will appear que no estaban en el capítulo 1. that were not in chapter 1. Y esto es And importante this is important porque mira lo que aparece en el capítulo 2, because look at what appears in chapter 2 que no aparece en el capítulo that 1. does not appear in chapter 1. En el capítulo 2 aparecen 3 cosas In chapter 2, 3 things appear que no aparecían en el capítulo 1. that did not appear in chapter 1. Por eso estamos hablando de la nueva creación el octavo día. This is why we're speaking of the new creation on the 8th day. Número 1, Number 1, aparece una mujer. we see a woman. Esta mujer This woman aparece después appears after de la creación del capítulo 1. after the creation of chapter 1. Y no fue creada, sino fue tomada del hombre. And she was not created, she was taken from man. Fue tomada de Adán. She was taken from Adam. Número 2, Number 2, lo segundo que the aparece second thing that we see appear es un jardín is a garden que no aparece en el capítulo 1. that does not appear in chapter 1. Dice que Dios plantó un jardín. It says that God planted an orchard. ¿Cuándo plantó ese jardín? So when did he plant this orchard? Después del día séptimo. After the 7th day. En otras palabras, en el día octavo. In other words, on the 8th day. En el primer día de una nueva creación. On the first day of creation. Préstele atención a esos órdenes. Pay attention to these orders. Lo sembró, He was able to sow them, lo plantó, plant them, lo estableció. he established them. Después del séptimo día, After the 7th day. el octavo día, On the 8th day, el primer día de una nueva the creación. first day of new creation. Lo tercero, The third thing, en el centro de ese in the jardín, center of this orchard, nos dice la escritura Scripture tells us que aparece también un árbol misterioso. that a mysterious tree appears. Aquel árbol se llama el árbol de la vida. This tree is called the tree of life. Este árbol no fue parte de la primera creación This tree was not part of the first creation o de la creación del capítulo 1. or the creation of the first chapter. En otras palabras, no fue parte de la creación original. So in other words, it wasn't part of the original creation. Este árbol This tree no fue parte de la vida de las plantas. was not part of the life of the plants. No podía serlo It couldn't have been porque Dios dijo because God que said el que comiera de ese árbol viviría para siempre. that whoever ate from this tree would live forever. Aquel árbol This tree contenía vida. contained life. Entonces, ¿qué clase de vida So what type of life? era la que este árbol contenía? What type of life was it that this tree contained? Bueno, era una vida no creada. Well, it was a life that was not created. Era una vida eterna. It was an eternal life. Era una vida It divina. was a divine life. Una vida superlativa. A superlative life. Una vida extrema. An extreme life. Era una vida superior. It was a superior life. Este árbol ahí fue puesto This tree was put para que el hombre pudiera comer. so that man could eat. Esto es para sacarle un amén hasta un muerto, mis amados hermanos. This is to pull an amen even from a dead person. That's right. Era una vida extrema, una vida superior. It was an extreme life. It was a superior life. Entonces, So then, Dios lo puso ahí para que el hombre pudiera comer de él. God placed them there so he could eat from there. En otras palabras, In other words, ese árbol contenía la vida superlativa. this tree contained a superlative life. Ese árbol contenía la vida superlativa. This tree contained the superlative life. Aquel árbol entonces elevaría al hombre So this tree would elevate man a una vida humana o de una vida humana from a human life a una vida divina. to a divine life. Si el hombre hubiera comido de aquel árbol, If man would have eaten from that tree, no solo tuviera vida humana, not only would he have human life, sino que hubiera tenido la misma vida de Dios, but he would have had God's life itself, que podía entonces portar y manifestar la imagen de Dios that could then carry
the image of God porque tendría la misma vida de Dios. because it had the same life of God. El propósito de The Dios purpose of God para ti y para for mí you and for me es que recibamos la vida divina, is for us to receive the divine life, que poseamos that for us to possess la misma vida de Dios, the same life of God, la vida the superlativa, superlative la life, vida the suprema, supreme life, la vida superior, the superior la life, vida máxima, the maximum no life, creada en nosotros not created by us, para que podamos portar so that we could carry y manifestar su imagen. and manifest his image. ¿Quién es esa vida? So, who is this life? Bueno, vimos al principio el pasaje de San Juan 10 y versículo 10. We saw in the beginning, John 10:10, Jesús dijo, el ladrón no viene sino para matar, robar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesus said, the thief comes only to steal, kill, and destroy. I have come so that you may have life and may have it abundantly. Para muchos cristianos, For many Christians, la vida abundante this abundant life, o la vida en abundancia or the life abundantly, son casas, are homes, son carros, cars, es dinero. it's money, Sin embargo, but really, no es de eso que está hablando la escritura. this is not what Scripture speaks La about. palabra ahí, vida, The word life there, vida abundante an abundant life, o vida en abundancia, or an abundantly life, es una palabra griega it is a Greek word. que es la palabra perizos. It is the word parissos. Es la palabra griega perizos, It is the Greek word parissos. que significa And it means excede cualquier número, that exceeds any number. excede cualquier rango It exceeds any ranking o cualquier necesidad. or any need. Es It superior, is superior, extraordinaria, extraordinary, eminente, it's eminent, es más it excelente. is excellent. En otras In palabras, other words, es una vida it diferente. is a different life. Lo dijo en San Juan, capítulo 14 y versículo 6. He said it in John 14, verse 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. I am the way, the truth, and the life. Y nadie viene al Padre si no es por mí. And no one comes to the Father if it's not by me. No sé si has considerado alguna vez, I don't know if you've ever considered, porque esto es solamente cuando viene una revelación que se te alumbran los ojos del entendimiento. because this is only when we have the eyes of our understanding enlightened. Porque dice que nadie viene al Padre si no es por mí. Why does it say no one comes to the Father if it's not by me? Es por la vida que Él puede impartir. It's because of the life that He can only impart. Si no recibes la vida If you do not receive the life que Cristo imparte, that Christ imparts, y esto fue posible después de la resurrección, and this was possible after resurrection, cuando se convirtió en un espíritu when He vivificante, converted into a spirit, desde ese momento Él pudo impartir esa vida. from that moment He was able to impart the life. Porque déjame decirte Because let me tell you, que antes de su resurrección nadie pudo venir al Padre ni por Cristo hasta que no fue un espíritu vivificante. no one was able to go to the Father if it wasn't by Christ, who was a living soul. Entonces es por esa Spirit. vida, And so because of that life, es la única forma it is the only en que way tú puedes venir al in Padre. which you can come to the Father. En San Juan capítulo 11 In John 11 y en el versículo 25 and verse 25, dice, yo soy la resurrección y la vida. He said, I am resurrection and the life. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. The one who believes in me will live even if he dies. Porque Él es la vida. Because He is life. Mis amados hermanos, My beloved brothers, les recuerdo que aquel árbol I want to remind you of that que tree estaba en el huerto en el Edén that was there in the garden. era Cristo mismo. It was Christ Himself. Y si el hombre hubiera comido
de ese árbol, And if man would have eaten from this tree, hubiera recibido la misma vida de Dios. he would have received the same life of God. ¿No es esto maravilloso? This is just marvelous. Que seres humanos que se corrompieron That human beings that were corrupted ahora pueden tener la misma vida de Dios could now have the same life of God en cada uno de ellos in each one of them, para que puedan portar su imagen en la tierra. so that they could carry his image here on earth. Estos, mis amados hermanos, This, my beloved son brothers, los códigos are the codes de poder cumplir el propósito eterno de Dios en la tierra. to be able to fulfill the purpose of God here on earth. Pero eso no es todo. But this is not it. Hay más. There is more. Porque Dios no solo quería impartir su vida en ti Because God not only wanted to impart his life in you, para que pudieras ser como Él. so that you could be like him. Ahora Dios, Now God, y eso es lo que hemos venido hablando desde varios meses and atrás, this is what we've been speaking of from months ago. ahora Dios quiere que vivamos Now God wants us to live por medio de la vida de Él. according to the life with him. Le recomiendo I recommend que pueda buscar todos los mensajes que estuve predicando for you to look at the messages that I was preaching acerca de viviendo por medio de la vida de Cristo en nosotros. about living the life of Christ in us. Fue una serie de mensajes que traje por varios meses los It domingos, was a series of messages that I brought on Sundays, en donde comencé hablando de el espíritu versus la carne, and where I started to speak of the spirit versus the flesh. y después comencé a hablar en las diferentes cartas apostólicas And then I started to talk about the different apostolic letters. todo lo que nos enseña de cómo vivir por medio de la vida de Cristo en nosotros, Everything on how to live the life of Christ within us en diferentes cartas. in different letters. Lo vimos en la carta a los We Romanos, saw it in the book of Romans, lo vimos en la carta a los in Corintios, the letter to the Corinthians, lo vimos en la carta a los in Gálatas, the letter to the Galatians, lo vimos en la carta a los Colosenses y a los Efesios, in Galatians and Ephesians, lo vimos en la carta a los and Filipenses. the letter to the Philippians. Todos esos mensajes hablan acerca de vivir la vida por medio de Cristo en nosotros. All of these messages speak of living the life of Christ in us. Eso es lo que despierta tu espíritu, This is what will awaken your spirit. que cuando nacimos de nuevo, That whenever we were born como again, no hubo la conciencia de la nueva naturaleza, the conscience of the new nature was not there. nos desviamos y empezamos a depender de doctrinas We derailed and we depended on doctrines en lugar de depender de la misma vida de Dios en nosotros. instead of depending of the life of God in us. En San Juan 6:57 In John 6:57, dice, como me envió el Padre viviente, as God the Father, the living Father has sent me, y yo vivo por el Padre, and I live for the Father, asimismo el que me come, him who is able to consume me, él también vivirá por mí. he will also live by me. ¿Quién era aquel árbol So who was that tree? de la vida? A tree of life. Ya sabemos, Jesucristo. We know that it was Christ. La vida de Dios entonces The life of God then siempre ha habitado en Jesucristo como hombre. has always dwelled in Christ as man. Como hombre, As man, Jesús vivió Jesus lived por la vida superlativa del Padre. because of the latent life of the Father. Y él no solo tenía la vida de Dios, And he not only had the life of God, sino que también vivió but he also lived por medio de la vida de Dios. according to the life of God. Y él dice que nosotros And he says that we debemos vivir por su vida. should live by his life. La intención de Dios, mis hermanos, The intention of God, my brothers, siempre fue poner su vida por medio de has Jesucristo, always been to put his life through Christ, que era el árbol de la vida. who was the tree of life. Por eso es que cuando comemos de Cristo, This is why when we are able to consume Christ, que es la vida, who is the life, la imagen que estamos portando the image by which we are to carry es la imagen de Cristo. is the image of Christ. Y por esto es lo que dice en Romanos 8 y versículo And 29. this is what Romans 8:29 says. Porque a los que antes conoció, Because those for which he foreknew, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo,
para que él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Because those whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his son, and his son would be the firstborn among many brothers Ponga and mucha sisters. atención a esto. And pay attention to this. En Dios, In God, en la Trinidad, in the Trinity, el Hijo the Son es el que porta la imagen. is the one who carries the image. Y aquí es que entra el misterio. And this is where we enter into the mystery. Porque el Padre Because the Father, amaba tanto al Hijo he loved the Son so much que lo quería clonar. that he wanted to clone him. Él quería poner la vida del He Hijo wanted to put the life of his en Son ti y en mí. in you and in me. Que somos una clase inferior de vida That we are an inferior type of a life para elevarnos. to another species Que podamos por medio de una vida superlativa. through a superlative life. En otras palabras, In other words, que su propia vida that his own life se convirtiera en nuestra vida. can be turned into our life. Cuando tú recibiste a Cristo, mi When- hermano, mi hermana, When you receive Christ, my brother and no sister, recibiste una religión, you didn't receive a religion ni un conjunto de doctrinas, or a conjunction of doctrines ni tampoco un conjunto de filosofías. or a conjunction of philosophies. Cuando tú naciste de When you nuevo, were born again, no recibiste un manual de actividades de la you iglesia, didn't receive a manual of activities of the ni church tampoco recibiste un himnario. or a hymn. Nada de esto está mal. None of this is wrong. Pero cuando naciste de nuevo, But when you were born again, tú recibiste la simiente you incorruptible. received the incorruptible seed. Lo que recibiste What you received fue la misma vida de was Dios. God's life himself, Y ahora somos llamados and now we are called a aprender, to learn, a vivir to live por medio de esa vida, according to this life, una vida a life que no es tuya. that is not yours. Ahí está el problema. Amen. Una vida que es totalmente A diferente life that is completely different a tu vida humana. to your human life. Por eso cuando Jesucristo vino al mundo, This is when Christ came to earth, Él no era como cualquier otro. he wasn't like no one else. Él era una He especie was a species diferente. different. Tenía la vida de Dios. He had God's life. Él era una nueva clase de He hombre. was a new class of human, ¿Sabe por qué la vida de muchos creyentes of humankind, and you know why many believers, no les funciona? it doesn't work for them, Entre otras cosas, and other things, porque no se les ha enseñado esta verdad. because they are not taught this truth. Y si se les enseñó, And if they were taught, fue algo tan pasajero, was something so temporary, fue algo tan so superficial superficial, que no transformó a nadie. that it didn't transform anyone. Porque lo único Because the only thing que se les dice en muchas ocasiones that are said in many occasions es que ahora Cristo vive en is ti. that now Christ lives in you. Pero esa verdad no se profundiza. But this truth is not going deep into, Y esto es lo que ha producido and this is what has produced una cantidad de a creyentes quantity of believers que lo que buscan en el that Evangelio what they're looking for in the es gospel alivio de sus males is just a relief to para que- their hurt, para que algún día, so that one day cuando mueran, puedan llegar al cielo. when they die they could reach heaven. Se congregan para que oren por They ellos, congregate so they could be prayed para for, que los animen, so they could be encouraged, para que los they could motiven, be motivated, pero no para but aprender not to learn a vivir por medio de la vida de Cristo en to ellos. live the life of Christ by the life of Christ in them. Por lo tanto, el creyente So believers tiene que ser enseñado has to be taught a comer de esa vida, to live from this a life, beber de esa vida, to drink this life, a disfrutar de esa to vida. enjoy this life. Yo no sé ustedes, mis hermanos I amados, don't know about you, pero yo quiero menos de la vida humana en mí but I want less of human life in y me, quiero más de la vida de Cristo en and I mí. want more of the life of Christ in me. En otras palabras, In other words, quiero menos de Adán so I want less of Adam y quiero más de and Cristo. more of Christ. La vida humana Human life es corrupta, is corrupt. orgullosa. It is prideful. Cuando la lastiman se resiente. Whenever it is hurt, it's resentful.
es diferente It's different a la vida de Dios. to the life of God. Que cuando tienes la vida de Dios y alguien te lastima, sabes perdonar. That whenever you get hurt, you know how to forgive. Amados hermanos, My beloved brothers, lo que tú tienes residiendo dentro de ti what you have receiving within you, es la vida superlativa. it is a superlative life. Es la vida suprema. It is the supreme Es la life. vida no creada. It is the life that was not Es la created. misma vida de Dios It is the same life of God que te ha sido impartida That- cuando naciste de nuevo that has been imparted in you when you were born again en Cristo in Jesús. Jesus Christ. Y no solo la tienes, And not only do you have it, no solo te ha sido impartida, not only has it been imparted, no solo eres un contenedor de esa vida, not only are you a container of this life portador de esa and a imagen, carrier of this image, sino que Él también but quiere that He also wants, que aprendamos a vivir por medio de esa He vida. wants us to learn Right. to live according to this life. La pregunta que creo que es lógica So the question that I think is logical en este momento in this moment, es ¿a qué se parece esa vida? so what does this life look like? Bueno, esa vida So this life no tiene características religiosas. doesn't have religious characteristics. Tenemos que decir eso para comenzar. We have to say this to begin with, Porque esta vida because this life es humilde. is humble. Esta vida sabe amar sin condiciones. This life knows how to love without any conditions. Esta vida sabe estar en paz en medio de las tormentas. This life knows how to be at peace in the midst of the storm. Esta vida cuando la atacan no busca venganza. This life, when it is attacked, it doesn't seek revenge. Esta vida no paga mal por mal. This life does not pay wrong for wrong. Es una vida superior. It is a superior life. Una vida It is diferente. a different life. Una vida superlativa. It is a superlative life. Quiero que notes algo. I want you to know something. ¿Ves que podemos congregarnos You see, we can congregate y podemos hablar todo el lenguaje religioso and we could speak all of the religious language y estar muy lejos de vivir en el propósito de Dios? and be very far away from living the purpose of God? ¿Ves que podemos ser líderes? You can see that we can become leaders. ¿Ves que podemos ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, ancianos, diáconos? We can be apostles, pastors, prophets, evangelists, elders. En congregaciones ser expertos en el manejo del culto. And congregations to become an expert of how to be able to drive the service. Ser expertos de la religión. To be experts on religion. Pero ser unos ignorantes But we can be very ignorant a la hora to the time de comprender when it becomes the time to comprehend el propósito de nuestra salvación. the purpose of our salvation. Esta vida que nos ha sido impartida This life that has been imparted es Cristo mismo en is nosotros. Christ Himself in us. El apóstol Pablo Apostle Paul dijo en Colosenses capítulo 1 y versículo 27, said in Colossians 1:27, a quien Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. to whom God would make known what is the riches of His glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Cristo es la vida de Dios Christ is the life of God en cada uno de nosotros. in each one of us. Y podemos vivir por medio de esa vida, mis amados hermanos. And we could all live through this life. Por eso es que el llamado supremo This is why when we say supreme, de todos los que hemos nacido de of nuevo all those who have been born again, es aprender a it vivir is to learn to live por medio de la vida de Cristo, according to the life of Christ que fue hecho espíritu that was vivificante. made a living spirit. De eso es lo que se trata la iglesia. This is what church is all about. La iglesia no se trata de un montón de cosas Church is not about a whole bunch of things que nosotros hacemos, that we do,
que en sí mismo muchas ocasiones no está mal. that in many times it's not wrong. El asunto es que cuando no tenemos You propósito see, whenever we don't have a purpose para hacer las cosas, to do the things, terminamos con una rutina we end up with a routine. cansada y fastidiosa We end up tired and just frustrated porque nos damos cuenta que ahí no hay vida because we come to know that there is no life y there que no hay nada and diferente. that there's no difference. ¿Qué es la iglesia entonces? So what is the church? Es el grupo de It's a personas group of people que viven that live y están aprendiendo and are learning to live, a vivir por medio de la vida suprema. that are learning to live according to the supreme life. Esta gente cuando se congregan These people, whenever they are congregating, expresan esa clase de vida. they express this type of life. Esa es la iglesia, This is the church, los que viven por medio de la vida de Dios. those that live according to the life of Christ. Son una nueva especie They are a new species sobre la tierra. on earth. Son como Jesús mismo And they are like Christ himself cuando vino al planeta. when he came to this planet. Él era un He misterio, was a mystery. nadie lo podía descifrar, No one could be able to untangle it. nadie podía encontrarle. No one was able to see it. Ahí unos creían que venía de José y María. Some believe he came from Joseph and Mary. Hubo aún hasta algunos que decían que estaba empoderado por el diablo. Many even said that he was empowered by the devil. Él era un enigma para la He gente. was an enigma to many people. Pablo el apóstol Paul the apostle lo dijo de esta manera. said it this way. En primera de Timoteo, In 1 of Timothy, capítulo 3 chapter y 3, versículo and 16. verse 16, Lo conocemos como el misterio de la piedad. we know it as the mystery of godliness. No es otro misterio, mis amados It is not hermanos. another mystery. Es el mismo misterio del que estamos hablando. It is the same mystery that we're speaking of. Indiscutiblemente, And when we cannot argue, grande es el misterio de la piedad. this godliness mystery is great. Dios fue manifestado en carne, God was manifested in flesh, justificado en el Espíritu, justified in the spirit, visto de los ángeles, seen by angels, predicado a los gentiles, preached to the Gentiles, creído en el mundo, to be believed in the world, recibido arriba en gloria. and received above with glory. Cristo era el misterio Christ was the mystery, y el misterio de Dios en Cristo and the mystery of Christ en tu vida y en la in mía. your life and in my life. Todo comienza All begins aprendiendo a tener comunión learning to have fellowship con el Cristo que nos habita. or communion with the Christ that dwells. Cristo lo dijo, Christ said it. como me envió el Padre viviente As my living Father has sent y me, yo vivo por el Padre, and I live for the Father, así el que me come, he who consumes me él también vivirá por mí. will also live by me. Amados hermanos, My beloved brothers, cuando tú naciste de nuevo, when you were born again, pasaste a ser otra you especie, became another species, un ser humano diferente. a different human being. Escuchaste bien, You listen right. pasaste a ser un humano You became a human que posee la vida misma de Dios. that possessed God's life himself. Tú no eres un mortal más, You are not just any other mortal. eres un portador de la vida suprema. You are a carrier of the supreme life. Todo esto es glorioso, This is all glorious. pero la verdad es que apenas estamos en la superficie. But the truth is that we are just on the surface. Hay mucho más. There's so much more. Y en los siguientes And in mensajes the next messages, estaré trayendo I will bring una mayor a definición greater definition y claridad and clarity de una manera in a práctica practical way en la cual todos podemos in which we could all expresar esa imagen express this image y esa vida de Dios. and this life of God. Tú eres un portador de la vida de Dios. You are a carrier of God's Y life. quiero que pienses en eso, mi hermano, mi And hermana. I want you to think about this.
quiero que en el tiempo que I viene want you to think about in the time that's coming puedas declarar for continuamente: you to declare continually, yo soy un portador I am a carrier de la vida de Dios. of the life of God. Eso es transformador. This is something that will transform you. El poder ver y And comprender being able to see and comprehend en mi espíritu in my que spirit soy un portador that- de la vida de Cristo. that I am a carrier of the life of Christ. En los siguientes In mensajes the next messages, hablaré del por qué I will speak of the la why, vida cristiana, why the Christian life, como a nosotros nos la as enseñaron, we are being taught, no funciona it does not work según el propósito original. according to the original purpose. Y es que todo estaba amarrado And it's because everything was tied into a este misterio to this mystery y lo que Dios nos quiere revelar, and what God wants to reveal to y us. que ya en Cristo fue revelado, And that in Christ it is now revealed es las is riquezas the riches que contienen este misterio. that this mystery contains. Quiero que ores I want you to pray para que no solo aprendas so that not only do you learn sobre la revelación del misterio, over the revelation of this mystery, sino que el Padre but for the Father te revele la grandeza to reveal the greatness de Cristo en ti, of Christ in you, las riquezas the riches que sobrepasan el entendimiento, that surpass your understanding, la herencia que te ha sido dada, the inheritance that has been given to you, en el que puedas llegar a in comprender which you are able to comprehend la magnitud the width y la profundidad and the depth de lo que hemos of recibido. what we have received. Y también te pido And I also ask you que ores por mí, for you to pray for me para que Dios me abra puerta so that God can open doors, para dar a conocer el can misterio open doors to let this mystery be known, y que lo manifieste and so that it could be manifested como debo hablar. as I should speak it. Según Colosenses capítulo 4 y versículo 3. Colossians 4:3. Dice así: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. With all praying also for us that God would open unto us a door of utterance to speak the mystery of Christ, for which I am also in bond. Pido de sus oraciones por mí. I ask for your prayers for me. Yo creo que cada día estamos profundizándonos, nos estamos metiendo en aguas más profundas. I believe that each day we are getting deeper, Y hay muchas cosas que Dios está hablando en estos días. and there's many things that God is speaking to us in these days. Antes de terminar, Before finishing, solamente quiero recordar I also want to remind you que el próximo lunes 31 de este mes de agosto that August 31st, estaremos iniciando we will begin nuestra escuela our school, de ministros competentes de un nuevo pacto. ministers, competent ministers of the new covenant. Y agradezco a todos los que ya me han enviado sus datos, And I thank everyone who has sent me your information, a los to the pastores pastors, y también a los pastores que me han enviado las listas de las personas que van a estar tomando esta escuela de sus iglesias. and to the pastor who have sent me the list of those who will be attending. Estaremos comenzando el lunes 31 de agosto We'll begin on the 31st of August a las 7:30 at 7:30, y vamos a tener una dinámica and we will have a practice para presentarnos y conocernos todos. to be able to present ourselves and know each other. Después de ahí estaré dando la introducción del curso After that, we'll be giving the introduction to the course, y continuaremos los lunes y los viernes and we'll continue Mondays and Fridays en punto de las 7:30 at 7:30 hora central de los Estados Unidos, Central Time, hora de Dallas. or hour of Dallas. Así es que va a ser una experiencia maravillosa It'll be a wonderful experience,
Y todavía los que no me han enviado sus datos, And still, to those who haven't sent me your information, todavía lo pueden hacer you can still do so. por medio del Messenger Through Messenger o al correo electrónico or to my email, ccmdallas@hotmail.com. ccmdallas@hotmail.com. Estamos muy emocionados We are very excited por todo lo que el Señor está haciendo en este tiempo. for everything that God is doing during this time. Y estamos convencidos And I am convinced que Dios se está manifestando como nunca antes en that nuestras vidas. God is manifesting like never before. Nos vemos la próxima semana. We will see you next week, Estaremos profundizando más and we'll be going in deeper en este misterio. in this mystery. Nos vemos, que sigan disfrutando este domingo Keep enjoying this Sunday, y nos vemos el próximo lunes. Mañana estoy a las 7:30 terminando la serie El Orden de Melquisedec. and tomorrow we'll continue with the order of Melchizedek. Bendecidos. God bless you.